La noticia cayó como un golpe seco en la madrugada. Jason Jiménez había muerto. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de incredulidad, lágrimas y una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo podía haber terminado así la vida de un hombre que, hasta hace poco, llenaba escenarios y cantaba con la voz quebrada sobre el dolor, el destino y el final inevitable? Para muchos de sus seguidores, su muerte no fue solo una tragedia repentina, sino la culminación inquietante de una historia que parecía escrita desde hace años. Sus canciones hablaban de despedidas, de cansancio del alma, de vidas marcadas por la pérdida. Hoy, esas letras suenan distintas, casi proféticas. ¿Fue realmente un accidente imprevisible o el último acto de una vida que siempre caminó al borde del abismo? Mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de éxito dentro de la música popular colombiana, la vida de Jason Jiménez estuvo definida por la carencia. No por una falta simbólica, sino por una escasez concreta y cotidiana que marcó su infancia y adolescencia. Creció en un entorno humilde, en una Colombia donde para muchos niños el futuro no se imagina, se resiste. Según relatos ofrecidos por el propio artista en distintas entrevistas y reconstrucciones de la prensa nacional, desde muy temprano entendió que nada llegaría gratis y que sobrevivir era, en sí mismo, un trabajo a tiempo completo. La necesidad lo empujó a asumir responsabilidades cuando aún no tenía edad para comprenderlas del todo. Trabajó desde joven, no como una elección vocacional, sino como una obligación impuesta por las circunstancias. Esa experiencia temprana lo expuso a la dureza del mundo adulto, jornadas largas, incertidumbre económica y la sensación constante de estar un paso atrás del resto. Aquellos años no solo forjaron su carácter, sino que dejaron una huella profunda en su manera de sentir y de narrar la vida. La música apareció más tarde, casi de forma accidental, como una posibilidad entre muchas, pero pronto se convirtió en un refugio. No era un sueño idealizado ni una fantasía de fama, era una salida. Cantar le permitía decir lo que en otros espacios no tenía lugar. El dolor, la frustración y el miedo al fracaso encontraron voz en melodías que, con el tiempo, conectarían con millones de personas. Sus letras no nacían de la observación distante, sino de la experiencia directa. Por eso resultaban incómodamente honestas. A diferencia de otros artistas que construyen personajes optimistas o invencibles, Jason eligió mostrarse vulnerable. Sus canciones hablaban de derrotas, de cansancio emocional, de destinos que parecen sellados antes de tiempo. Para el público, esa crudeza era autenticidad. Para quienes lo conocían de cerca, era también la manifestación de una sensibilidad extrema, moldeada por años de inseguridad y lucha silenciosa. Cuando el éxito finalmente llegó, no significó un corte limpio con el pasado. El reconocimiento, el dinero y los escenarios llenos no borraron la memoria de la escasez, la hicieron más presente. La presión por no caer, por no decepcionar y por sostener una imagen pública se sumó al peso emocional que ya cargaba. Personas de su entorno han señalado en entrevistas que Jason nunca dejó atrás del todo al joven que temía volver a perderlo todo. Así, sus orígenes no fueron solo un capítulo inicial de su biografía, sino una fuerza constante que influyó en cada decisión y cada canción. La pregunta inevitable es si aquella infancia marcada por la carencia fue el impulso que lo llevó a triunfar o la herida que nunca terminó de cerrar. El crecimiento de Jason fue vertiginoso. En muy poco tiempo pasó de cantar para públicos reducidos a llenar escenarios y encabezar carteles en distintas ciudades. La industria lo recibió con entusiasmo y el público respondió con una fidelidad que parecía inquebrantable. Cada nuevo lanzamiento sumaba reproducciones, contratos y compromisos. Desde fuera, todo indicaba que estaba viviendo el momento soñado por cualquier artista. Sin embargo, el ascenso acelerado trajo consigo una presión silenciosa que no siempre se percibe entre aplausos. Las agendas comenzaron a saturarse.
Viajes constantes, presentaciones consecutivas y poco margen para el descanso se convirtieron en la norma. La lógica del éxito imponía un ritmo implacable. Había que aprovechar el momento, no fallar, no detenerse. En entrevistas de la época, Jason hablaba con orgullo de su disciplina y de su responsabilidad con el público, pero también dejaba entrever un cansancio que iba más allá de lo físico. El escenario se volvió un lugar de entrega total, pero también de desgaste emocional. A medida que la fama crecía, también lo hacía la expectativa. Cada canción debía superar a la anterior, cada concierto debía ser más intenso que el último. El margen de error se reducía al mínimo. Para un artista con una sensibilidad marcada y una historia personal cargada de carencias, esa exigencia constante actuó como un peso adicional. El miedo a caer, a perder lo construido, comenzó a acompañar cada decisión. Personas cercanas al entorno profesional han señalado en distintos momentos que Jason rara vez se permitía bajar el ritmo. Decía que no podía darse el lujo de parar, que demasiadas cosas dependían de él. Esa mentalidad, común en quienes vienen de la escasez, se transformó en una trampa invisible. El éxito no trajo calma, trajo la obligación de sostenerlo a cualquier costo. Así, mientras el público celebraba al artista que parecía imparable, se iba gestando una tensión interna difícil de detectar desde afuera. La pregunta que empieza a surgir es inevitable. ¿Hasta qué punto aquel ascenso tan rápido estaba construyendo una base sólida y en qué momento comenzó a convertirse en una carga que nadie supo o quiso ver? Con el paso del tiempo, la atención del público y de los medios dejó de centrarse únicamente en el éxito de Jason y comenzó a posarse con insistencia en el contenido de sus canciones y en ciertas declaraciones que, vistas en retrospectiva, adquirieron un peso inquietante. Sus letras estaban atravesadas por imágenes de despedida, cansancio del alma y finales inevitables. No hablaban de una tragedia concreta, pero sí de una sensación persistente de agotamiento emocional, de hombres que siguen de pie solo por inercia. En entrevistas y apariciones públicas, Jason se mostraba agradecido y comprometido con su carrera, aunque en más de una ocasión dejó frases que hoy resultan difíciles de ignorar. Comentarios sobre lo duro que era sostener el ritmo, sobre la soledad que acompaña a la fama o sobre la idea de que el éxito no siempre trae paz. En su momento, esas palabras pasaron casi desapercibidas, diluidas entre giras, lanzamientos y aplausos. Nadie quería ver más allá de la narrativa del artista triunfador. Tras su muerte, esas letras y declaraciones fueron reinterpretadas de manera intensa. Fragmentos de canciones comenzaron a circular en redes sociales, acompañados de mensajes que hablaban de avisos o señales. Para muchos seguidores, la obra de Jason parecía contener una especie de confesión anticipada, un relato de su propio desgaste interior. Cada verso oscuro se transformó en prueba de que algo no estaba bien mucho antes del final. Sin embargo, esta lectura no estuvo exenta de controversia. Voces críticas señalaron el riesgo de proyectar significados que el propio artista nunca explicitó. Recordaron que la música, especialmente en géneros cargados de dramatismo, suele exagerar emociones como recurso expresivo, y no necesariamente como reflejo literal de la vida personal. Según esta postura, convertir cada canción triste en un presagio es una forma de romantizar el sufrimiento. Entre la interpretación emocional de los fans y el escepticismo de los analistas, se abrió una grieta difícil de cerrar. Las letras de Jason eran una advertencia velada de su estado interior o simplemente la expresión artística de alguien que sabía conectar con el dolor colectivo. La respuesta sigue siendo ambigua, pero la pregunta quedó instalada, preparando el terreno para el desenlace que nadie quería imaginar. En los días previos a la tragedia, la vida de Jason Jiménez transcurría bajo un ritmo que apenas dejaba espacio para respirar. Su agenda estaba llena de compromisos, desplazamientos constantes y presentaciones encadenadas que exigían un nivel de energía difícil de sostener. Desde fuera, todo parecía parte normal del éxito: conciertos, viajes, reuniones, entrevistas. Sin embargo, al observar con detenimiento ese calendario, surge una sensación inquietante.
No había pausas reales, no había margen para el error ni para el descanso. Personas cercanas a su entorno profesional han señalado que aquellos días estuvieron marcados por una presión acumulada. Cada traslado implicaba horas de espera, cambios de planes de último momento y decisiones tomadas con rapidez. El cuerpo y la mente iban siempre un paso detrás del reloj. En ese contexto, el cansancio deja de ser una molestia y se convierte en un factor de riesgo. No porque alguien lo ignore deliberadamente, sino porque detenerse ya no parece una opción viable. También estaba el peso invisible de la responsabilidad. Jason no solo se representaba a sí mismo, detrás de él había un equipo, contratos firmados y expectativas de miles de personas. Cancelar, retrasar o modificar un compromiso significaba pérdidas económicas y decepción pública. Esa lógica, habitual en la industria del entretenimiento, empuja a muchos artistas a seguir adelante incluso cuando las señales de agotamiento son evidentes. En las horas finales antes del suceso, todo parecía seguir su curso habitual. Tras cumplir con sus obligaciones, debía trasladarse a su siguiente destino. No había anuncios de alarma, ni comunicados que anticiparan un desenlace fatal. Justamente ahí reside parte del impacto posterior, la normalidad aparente. Nada indicaba de manera explícita que aquel sería el último tramo de su recorrido. Cuando se reconstruyen esos movimientos finales, cada detalle adquiere un peso distinto. Los horarios ajustados, la prisa implícita, las decisiones tomadas bajo presión, elementos que, aislados, parecen insignificantes, pero que juntos forman una cadena frágil. La pregunta inevitable comienza a tomar forma. ¿Aquella agenda era simplemente la de un artista exitoso o el reflejo de una carrera que avanzaba demasiado rápido para su propio bien? El trayecto que debía completar Jason Jiménez aquella jornada formaba parte de un desplazamiento habitual dentro de su agenda profesional. No se trataba de un viaje excepcional ni de una situación extraordinaria a simple vista. Sin embargo, fue en ese desplazamiento donde ocurrió el hecho que marcaría el final abrupto de su vida. Según la información difundida posteriormente por las autoridades y recogida por la prensa, el incidente se produjo de manera repentina, sin margen de reacción suficiente para evitar el desenlace. Los primeros reportes fueron confusos. En cuestión de minutos comenzaron a circular versiones parciales, algunas contradictorias, alimentadas por la velocidad de las redes sociales y la ausencia de un comunicado oficial inmediato. Mientras tanto, los equipos de emergencia se desplazaban al lugar del suceso para atender la situación y confirmar la magnitud de lo ocurrido. Durante esas horas iniciales, el silencio de su entorno cercano se volvió tan elocuente como inquietante. La confirmación oficial llegó más tarde, de forma sobria y directa. Las autoridades ratificaron el fallecimiento de Jason Jiménez, cerrando de golpe cualquier esperanza de que se tratara de un error o una exageración. El comunicado no ofrecía explicaciones extensas ni interpretaciones, solo los datos esenciales. Fue suficiente para que la incredulidad se transformara en certeza. Un artista en pleno auge había muerto y lo había hecho lejos del escenario, en un contexto que nadie había previsto. La reacción pública fue inmediata. Colegas, medios de comunicación y seguidores expresaron su conmoción ante una pérdida que parecía imposible de asimilar. Los mensajes de despedida comenzaron a multiplicarse, mientras se reconstruían los últimos movimientos del cantante con una atención casi obsesiva. Cada detalle del trayecto, cada decisión tomada ese día, empezó a ser examinada con lupa, como si en ellos pudiera encontrarse una explicación más profunda. Pero las respuestas no llegaron. El vacío informativo inicial dejó espacio a la especulación y a las preguntas incómodas. ¿Se pudo haber evitado? ¿Influyó el cansancio acumulado? ¿O fue simplemente un accidente inevitable? En ausencia de conclusiones definitivas, el relato quedó suspendido en una zona gris, donde los hechos confirmados conviven con las dudas. Así terminó una vida pública intensa, no con un último aplauso, sino con un comunicado oficial y un silencio pesado.
un final abrupto que transformó una agenda rutinaria en el capítulo más oscuro de su historia y abrió la puerta a un debate que todavía hoy sigue abierto. Tras la confirmación de la muerte de Jason Jiménez, el impacto no se limitó al ámbito mediático ni a las cifras de reproducciones detenidas de golpe. Hubo algo más profundo, una sensación de vacío que se extendió entre quienes lo conocieron y quienes solo lo habían escuchado cantar. El ruido constante de los escenarios, las giras y las agendas se apagó de manera abrupta, dejando al descubierto una pregunta incómoda que muchos evitaron durante años. ¿Qué ocurre con el artista cuando ya no está obligado a ser fuerte? Para su entorno cercano, el golpe fue doble. Por un lado, la pérdida humana, íntima, irreparable. Por otro, la conciencia de que detrás de la imagen pública existía una carga emocional que quizá no fue atendida con la seriedad necesaria. En declaraciones posteriores, algunas personas próximas describieron a Jason como alguien comprometido, responsable y profundamente agradecido con su público, pero también como una persona que rara vez se permitía mostrar fragilidad fuera de sus canciones. La fortaleza que proyectaba en el escenario contrastaba con una vida interior mucho más compleja. Entre sus colegas, la reacción osciló entre el homenaje y la reflexión. Muchos destacaron su talento y su disciplina, pero también señalaron lo exigente que puede ser una industria que premia la constancia sin medir el desgaste. El caso de Jason volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda. El éxito no inmuniza contra el agotamiento emocional y la fama no protege del colapso interno. Al contrario, a menudo lo acelera. Para el público, el duelo se vivió a través de la música. Canciones que antes se escuchaban como relatos ajenos adquirieron un tono personal y definitivo. Las letras parecían ahora confesiones póstumas y cada verso resonaba con una intensidad nueva. Muchos seguidores expresaron una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud por la obra que dejó y culpa por haber celebrado el dolor sin preguntarse por su origen. En medio de ese silencio posterior al ruido, la figura de Jason Jiménez quedó suspendida entre la admiración y la pregunta no resuelta, no solo sobre cómo murió, sino sobre cómo vivió los últimos años de su carrera. Tal vez el verdadero impacto de su partida no esté únicamente en la tragedia del final, sino en la necesidad de replantear qué precio estamos dispuestos a aceptar cuando el éxito se construye sobre el desgaste personal. La primera explicación que surgió tras la tragedia fue la más directa y en apariencia la más sencilla: un accidente. Según los reportes preliminares difundidos por las autoridades y recogidos por la prensa, no existían indicios inmediatos de intervención externa ni señales claras de un acto deliberado. Bajo esta lectura, la muerte de Jason Jiménez sería el resultado de una combinación desafortunada de circunstancias, una de esas tragedias que ocurren sin advertencia y que no distinguen entre personas anónimas y figuras públicas. Sin embargo, a medida que se analizan los hechos con mayor detenimiento, la noción de accidente comienza a adquirir matices más complejos. En el ámbito de la investigación, rara vez un desenlace fatal responde a una sola causa. Más bien suele ser el punto final de una cadena de decisiones, condiciones y riesgos acumulados. En este caso, entran en juego factores como el ritmo de trabajo extremo, los desplazamientos constantes y la presión por cumplir con compromisos sin margen para la pausa. Especialistas consultados por distintos medios han señalado que el cansancio físico y mental puede influir de forma decisiva en situaciones críticas, no como un detonante único, sino como un elemento que reduce la capacidad de reacción y aumenta la vulnerabilidad frente a imprevistos. Bajo esta perspectiva, la tragedia no sería un hecho aislado, sino la consecuencia de un sistema que normaliza el agotamiento como parte del éxito. Esta interpretación no busca señalar culpables inmediatos, sino ampliar el marco de análisis. ¿Hasta qué punto ciertas decisiones fueron tomadas con plena conciencia del riesgo? ¿En qué momento la urgencia profesional comenzó a pesar más que la seguridad personal?
Son preguntas incómodas pero necesarias, especialmente cuando el caso se observa más allá de la emoción inicial. Así, el debate se desplaza de la fatalidad pura hacia una reflexión más profunda sobre las condiciones que rodearon el final. Si bien el término accidente puede describir el resultado, no necesariamente explica todo el proceso que condujo hasta él. Más allá del debate técnico sobre el accidente, surgió una segunda línea de análisis que apuntó directamente al entorno en el que Jason Jiménez desarrolló su carrera. La industria del entretenimiento, especialmente en los circuitos musicales de alta demanda, funciona bajo una lógica implacable: producir, presentarse, viajar y repetir. El éxito se mide en constancia y visibilidad, y detenerse suele interpretarse como un riesgo mayor que continuar, incluso cuando el desgaste es evidente. En ese contexto, la figura del artista queda atrapada entre expectativas externas y una autoexigencia constante. Para alguien como Jason, cuya historia personal estaba marcada por la carencia y el miedo a perder lo logrado, decir no podía sentirse como una amenaza. Cancelar un concierto, posponer un viaje o bajar el ritmo no solo implicaba pérdidas económicas, sino también la sensación de fallarle a su público y a su equipo. Esa presión, acumulada día tras día, termina por normalizar situaciones que, vistas desde fuera, resultan alarmantes. Los analistas de la industria han señalado que este tipo de dinámicas no son excepcionales. Casos similares se repiten en distintas latitudes, donde artistas exitosos sostienen agendas al límite sin un sistema real de contención emocional o física. El problema no es únicamente individual, sino estructural. Un sistema que premia la resistencia sin medir las consecuencias crea el escenario perfecto para que una tragedia se geste lentamente, casi en silencio. Tras la muerte de Jason, algunos medios y colegas comenzaron a cuestionar esa cultura de exigencia permanente. ¿Hasta qué punto la industria contribuye a estos desenlaces al convertir el agotamiento en un requisito implícito del éxito? ¿Cuántas señales se ignoran antes de que el final se vuelva irreversible? Esta lectura no ofrece respuestas definitivas, pero desplaza la atención hacia una responsabilidad compartida. La tragedia deja de ser solo un hecho puntual y se convierte en un síntoma de un modelo que, al exigirlo todo, termina cobrando un precio demasiado alto. La historia de Jason Jiménez se cierra con un silencio que pesa más que cualquier aplauso. Desde sus orígenes marcados por la carencia hasta el éxito que lo llevó a escenarios repletos, su vida fue una carrera constante contra el miedo a volver atrás. Cantó al dolor porque lo conocía y conectó con millones porque supo ponerle palabras a una sensación compartida. Sin embargo, ese mismo motor que lo impulsó también lo mantuvo en movimiento cuando quizá era necesario detenerse. Tras la tragedia, su figura quedó suspendida entre la admiración y la inquietud. Admiración por una obra que sigue viva en la voz de quienes la escuchan, inquietud por todo aquello que no se vio a tiempo. El final abrupto obligó a replantear una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces celebramos la entrega total de un artista sin preguntarnos por el costo humano que implica? La música de Jason hoy suena distinta, no porque haya cambiado, sino porque el contexto la resignifica. No se trata de buscar culpables simples ni de convertir su muerte en una lección moral inmediata. Se trata de entender que detrás del éxito hay personas con límites, con historias y con heridas que no desaparecen con la fama. La industria, el público y los propios artistas forman parte de un mismo ecosistema, y cuando uno de sus pilares se quiebra, las consecuencias alcanzan a todos. El legado de Jason Jiménez no se reduce a la tragedia de su final. Está en las canciones que acompañaron a quienes se sintieron reflejados en ellas, en la honestidad emocional que pocos se atreven a mostrar y en la conversación que su partida deja abierta. Tal vez el verdadero homenaje no consista solo en escucharlo una vez más, sino en aprender a mirar con más atención a quienes siguen cantando bajo la misma presión. Porque cuando el ruido se apaga y las luces se apagan, queda una verdad incómoda. El éxito no debería construirse sobre el desgaste silencioso.
La historia de Jason invita a preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar algo antes de que el próximo silencio vuelva a sorprendernos.